Ok, chicos, buenas noches, bienvenidos todos. Vamos a comenzar nuestra clase número 2 de psicopatología de las adicciones. Espero estén muy bien. Este, a ver. Bueno, no sé qué estoy haciendo aquí. Perdón. Bueno, coméntenme por favor, chicos, ¿qué vimos la semana pasada? Vamos a tratar de ir recordando un poco qué vimos la semana pasada en la primera sesión. ¿Se acuerdan qué vimos? Dime, Néstor, adelante. Buenas noches, profe. Pues yo recuerdo que estuvimos viendo o sea, sobre o sea, la mente de sí como del adicto, ¿no? O sea, de cómo liberaba nuestro cerebro dopamina, ¿no? Cómo Ok, liberábamos al comer, cómo liberábamos dopamina, al una de las necesidades, ¿no? Hasta también lo de la pirámide de Maslow ok. y lo de el cortisol, ¿no? Que el ser humano libera el cortisol a partir de que se siente como expuesto, ¿no? O siente como miedo, algo así. No sé si recuerdo. Ok, sí, acuerden que el cortisol es la hormona del estrés, es decir, Estrés. cuando tiene miedo, cuando tiene ansiedad, genera cortisol. Recuerden que la ansiedad no solamente es cuando nos ocurre algo, sino cuando imaginamos. Es decir, el cortisol tiene mucho que ver con la inseguridad. No me siento seguro, ¿no? Eh, ok, ¿se acuerdan qué es el sistema de recompensa, compañeros? ¿Se acuerdan un poco de eso? ¿Alguien quiera comentar qué es el sistema de recompensa? ¿No? ¿No se acuerdan qué es el sistema de recompensa, chicos? Lo que se acuerden, lo que hayan, lo que esté en su memoria en estos momentos, aunque sea pequeño o mucho, está bien. Yo, profe. A ver, adelante, Alejandra, ¿qué es? ¿O Dice qué? que el sistema de recompensa se activa en las respuestas a estímulos que percibimos gratificantes como comida, sexo, ejercicio. Ok. Sí, recuerden que el cerebro busca la supervivencia. Acuérdense que el cerebro siempre está tratando de buscar vivir. Entonces, crea hábitos como comer, dormir, tener relaciones sexuales, tomar agua. ¿Para qué? Para nuestra existencia. Entonces, cada vez que hacemos esas actividades, recuerden que el cerebro nos recompensa, ¿no? ¿Qué nos da, chicos? ¿Recuerdan qué nos da? Ya lo dijimos hace rato. ¿Qué nos da como una recompensa? ¿Qué cosa nos da cuando hacemos algo para nuestra existencia? Estímulos. Estímulos, dopamina. Dopamina, cada vez que comes generas dopamina, cada vez que tienes sexo generas dopamina. Y eso hace que lo vuelvas a repetir, lo vuelvas a repetir, lo vuelvas a repetir, lo vuelvas a repetir una y otra vez porque te genera placer. Recuerda que siempre vas a repetir lo que más genera dopamina. ¿Qué es lo que más te gusta de comer? Es lo que más genera dopamina en tu cuerpo. ¿Ok? Bueno, vamos a tratar de iniciar nuestra clase del día de hoy. Vamos a tratar de ver algunos temas interesantes. Bueno, aquí tenemos una foto eh, a un compañero de una clínica que estuve trabajando menciona, dice, a mi corta edad de 15 años entré al mundo de las drogas, ahora tengo 40 años y es lo único que tengo, ¿no? Digno a las drogas. Esta foto fue creada para una campaña de prevención de adicciones para niños de secundaria y bueno, él comenta, ¿no? Esta parte de que tiene 15 años, ahí se metió a consumir, ¿no? Y 25 años después, parece ser que sigue consumiendo, ¿no? ¿Por qué pasa esto, chicos? ¿Por qué 25 años, 5 o 6 internamientos, no tiene familia, no tiene hijos, no tiene trabajo? ¿Por qué una persona empieza a consumir y ya no para?
¿Qué opinan ustedes? Por el Porque el nivel cerebro de tiene dopamina. memoria. Porque el cerebro tiene memoria, ok, sí, acuérdense que el hipocampo, la amígdala nos recuerda algo agradable, desagradable, ok, ¿qué más? Por el nivel de dopamina. Ok, porque la sustancia se vuelve dependiente, porque recuerden que nuestro cerebro va a desear la dopamina, no va a desear lo agradable, lo que nos genera bienestar, porque creemos, el cerebro se cree que lo necesita para su existencia, ¿ok? Entonces, vamos a ver un poquito de esto, ¿no? Híjole, bueno, la enfermedad, chicos, de la adicción es muy difícil de aceptar, porque antes, en tiempos bíblicos, por ejemplo, consumir o una enfermedad mental, por ejemplo, no existía. O estabas enfermo físicamente, como aquí, o la otra opción era que estabas endemoniado. O sea, no existía la enfermedad mental antes, chicos. No existían enfermedades del cerebro antes. Entonces, o estabas endemoniado o realmente estabas, ¿cómo explico? Estabas enfermo. Y las enfermedades físicas eh, se daban ¿cómo lo explico? Era un castigo de Dios. Si tú te enfermabas era algo que estabas mal con Dios, ¿no? Hoy vemos que, bueno, a pesar de que probablemente moralmente somos personas buenas, nos podemos llegar a enfermar. Quiero que comprendan que la enfermedad de la adicción no es una cuestión de moralidad. Es decir, no tiene que ver con la cuestión de falta de voluntad, falta de huevos, dirían por ahí, una mala persona. No tiene que ver con una cuestión de, claro, a ver, no me malinterpreten, ¿no? La parte espiritual es muy importante, pero yo he visto pastores, he visto cristianos, he visto gente muy allegada a Dios que tiene muy buenas creencias, muy bonitos pensamientos, pero tienen problemas con las adicciones, ¿no? Como nosotros, con cualquier persona, ¿no? Entonces, no es un tema de moralidad, es un tema de dopamina, de serotonina, de química, biología, que es complejo. Claro, hay que trabajar también el compromiso, pero a veces creemos que la enfermedad es un tema, vuelvo a repetir, moral. ¿Qué quiere decir esto? Falta de voluntad, falta de compromiso, falta de deseo, no sé, no sé, no sé. Lo vemos como una maña más que esto, ¿no? Entonces, el cerebro se puede enfermar y es algo que tenemos que entender. El cerebro le puede llegar a faltar dopamina, le puede llegar a faltar algún tipo de neurotransmisor, o el cerebro puede estar dependiente a una sustancia. En este caso, puede ser el alcohol, puede ser la marihuana. Es decir, el cerebro puede exigir, y cuando no tiene el cerebro puede sufrir algunas cosas que vamos a ver el día de hoy. Por eso necesitamos un proceso de desintoxicación, ¿no? Porque el cerebro se enferma, necesita hasta ciertas cosas, necesita la droga porque no está generando los niveles de dopamina, serotonina, oxitocina, GABA, y esto crea pues un desequilibrio. Recuerden que siempre que nuestro cuerpo está enfermo va a crear un desequilibrio. Por ejemplo, si tú tienes una toxina, tu cuerpo va a crear, por ejemplo, infecciones, y lo que va a hacer es que a través de la infección saques la orina, la toxina incorrecta. Tu cuerpo va a crear temperatura para que saques a través de la temperatura la enfermedad, va a generar flemas, es decir, tu cuerpo está tratando de generar a través de la enfermedad, sacar todas las toxinas. Entonces, el cerebro va a pedir la sustancia porque se enferma, es decir, lo necesita. Pero bueno, eso puede cambiar, compañeros, ¿no? Bueno, ¿qué es la patología? La patología básicamente es el estudio de las enfermedades mentales, ¿no? No me voy a meter tanto el rollo ahí. La patología es la ciencia que estudia las enfermedades mentales. Y bueno, quiero que comprendan que la adicción es una enfermedad mental, ¿no? La adicción es una enfermedad mental.
Les explico el modelo biopsicosocial. Este explica que la enfermedad de la adicción tiene un componente médico, que es el que estamos viendo, la parte de la biología, de la química, ¿no? De la dopamina, de la serotonina, de la oxitocina, del cortisol, todos esos neurotransmisores que necesita nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso para estar bien. El cerebro, cuando les digo que se enferma, ¿no? Esta parte tiene una cuestión social, es decir, obviamente al ser dependiente de una sustancia vas a tener problemas en las relaciones sociales, y tiene una cuestión mental. Quiero que empecemos a conocer o ver conceptos. La dependencia no solamente es química o es física, la dependencia es psicológica. A ver, les pongo un ejemplo, ¿no? La dependencia física es necesito la droga porque necesito el neurotransmisor de la dopamina. Necesito que mi química en el cerebro esté bien, y lo único que me da esa sustancia, la dopamina correcta, es el cristal o la marihuana. Pero mentalmente también puedo ser dependiente mental o psicológicamente. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo llegar a pensar, la única forma en que me puedo relajar es con la marihuana. La única forma en que yo puedo ser creativo es con la marihuana. La única forma en que yo puedo rendir en mi trabajo es consumiendo marihuana o consumiendo cristal. La única forma en que yo puedo tener una relación sexual buena es consumiendo cristal. Muchas de las cuestiones de dependencia tienen que ver con qué pienso yo acerca de las drogas. Y eso se llama dependencia psicológica. Las personas pueden llegar a pensar, la única forma en que puedo llegar a dormir es con el uso del alcohol, el uso del clonazepam. La única forma en la cual yo puedo calmar mi ansiedad o me puedo relajar es con un brandy, con un whisky. Es decir, esas son cuestiones mentales que tienen que ver con pensamientos. Y bueno, esto está relacionado con esto. Es decir, si yo pienso, por ejemplo, que la única forma en que puedo dormir es con la sustancia, eh, obviamente mi cerebro va a generar más cortisol, recuerden, se va a estresar porque es una necesidad de dormir, y entonces me va a producir que yo tenga una alteración química. Pero quiero que comprendamos eso. La dependencia no solamente es física, es psicológica. Yo dependo de la sustancia por pensamiento. La única forma en que yo puedo estar bien es consumiendo. La única forma que puedo controlar mi enojo es consumiendo, ¿no? Entonces, la adicción es una cuestión mental, es una cuestión física, es una cuestión social, ¿no? Bueno, a ver, nos vamos a meter en temas de la conducta adictiva. ¿Les parece? Son conceptos muy sencillos que vamos a ir aprendiendo, o a lo mejor ya se lo saben, pero toda conducta adictiva, quiero que comprendan conducta adictiva no solamente el consumo, sino, por ejemplo, la ludopatía. ¿Saben qué es la ludopatía? El sexo puede ser una adicción, la pareja puede ser una codependencia, una adicción, el celular, el TikTok, ¿ok? Los videojuegos. ¿Alguien sabe qué es la ludopatía? Ser adictos a los juegos de apuestas, algo así creo, ¿no? Ok, adictos a apostar, exactamente. Está muy relacionado con las adicciones. Por lo regular, los pacientes van a tener este tipo de patologías también. Ok, entonces empezamos con la tolerancia. ¿Se acuerdan qué es la tolerancia? ¿Alguien se acuerda qué es la tolerancia? Cuando el cerebro regula las cantidades de dopamina. Es cuando el cerebro regula. Sí, acuérdense que el cerebro va, aunque la dopamina es muy buena porque nos genera mucho placer, recuerden que el cerebro siempre nos va a regular. Entonces, el exceso de dopamina nos puede volver locos. De hecho, altos niveles de dopamina están relacionados con esquizofrenia, están relacionados con trastorno bipolar.
porque pues hay un desajuste emocional, hay químico. La tolerancia es que la persona siempre, la conducta adictiva nos va a llevar a más, a más, a más, a más. Videojuegos, vas a empezar jugando 1 hora, vas a terminar jugando 5 horas. Siempre la conducta adictiva siempre va a ir en progreso. En el caso de las adicciones, para yo crear el efecto deseado, antes me tomaba, por ejemplo, 3 cervezas y ya me ponía borracho. Ahora, para lograr el efecto deseado de estar borracho, necesito 10 cervezas. Y después van a ser 15 cervezas. Y después 18 cervezas. Porque el cuerpo se acostumbra, se vuelve tolerante. Y entonces, obviamente, ahí hay un problema porque obviamente puede llegar la intoxicación. Es decir, que el cuerpo reciba grandes cantidades de droga, como por ejemplo grandes cantidades de alcohol, te puede dar una congestión alcohólica porque estás tomando demasiado alcohol y ya no te produce el mismo efecto. Entonces tomas y tomas y tomas y entonces te puede llegar a la cocaína, el cristal, te puede dar una sobredosis, un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque es demasiado el estímulo pero no sientes el efecto, ¿no? Por la misma cuestión de la tolerancia. ¿Ok? En el caso de la marihuana, igual te puede dar una situación de psicosis por demasiada marihuana, porque ya no sientes el mismo efecto de antes. Entonces, toda conducta adictiva nos enseña que vamos a ir aumentando la dosis, porque ya nos segrega la misma cantidad o el mismo defecto, ¿no? Ahora, ¿qué cosa también? El síndrome de abstinencia. ¿Alguien sabe qué es el síndrome de abstinencia? Cuando ya llevas cierto tiempo sin consumir o empiezas a dejar de consumir. Ajá. ¿Y? Y es cuando te da como en el alcohol, pues como la cruda, ¿no? Pero a veces con el alcohol es más fuerte como una cruda, porque llegan las convulsiones y todo eso. Tu cuerpo te pide más. Cuando llevas, no sé si estás acostumbrado a estar drogándote o tomando alcohol y lo dejas, tu cuerpo te pide. Ya. Algo ahí. Vas bien, Alejandra. Melina, dinos. El síndrome de la abstinencia es cuando dejas de consumir ya sea alcohol o droga, pero sigues con con los mismos, ¿cómo se llama? Perdón. Sigues con las mismas, con las mismas actitudes que tenías cuando estabas drogado o alcoholizado, nada más que sin droga o sin alcohol. Ok, compañera. Eso se llama el síndrome de la borrachera seca. No es el síndrome de abstinencia. Acabas de definir exactamente lo que es el síndrome de la borrachera seca. Es una persona que deja de consumir, pero tiene los mismos defectos de carácter. El síndrome de abstinencia, compañeros, es que la persona deja de consumir y empieza a sentir síntomas fisiológicos desagradables. Empieza, por ejemplo, a haber temblores, empieza, por ejemplo, a haber mareos, a haber tensión muscular, a haber irritabilidad, empiezas a tener insomnio, no duermes correctamente. Depende de la sustancia. Por ejemplo, el síndrome de abstinencia del cristal, por ejemplo, sería la somnolencia, te da mucho sueño. Cuando dejas de consumir, te da demasiado sueño, mucho sueño, porque obviamente el cristal te da para arriba, entonces cuando no consumes, te puedes dormir 24 horas, ¿no? Más. Es decir, después de consumir hay efectos desagradables,
Por ejemplo, después de consumir marihuana, el síndrome de abstinencia es cuando no consumes marihuana, te empieza a dar ansiedad, te empiezas a tener pesadillas, empiezas a tener, por ejemplo, irritabilidad, es decir, te enojas por cualquier cosa, se te dificulta concentrarte, se te dificulta dormir, no tienes tanta hambre. Entonces, ¿qué pasa? Esa misma sensación de desesperación hace que vuelvas a consumir. Dime, Néstor. Bueno, tengo una pregunta, profe. Entonces, por ejemplo, en los casos que cuando ya no se está consumiendo, es un síndrome de abstinencia, puede ser también cuando llegan a ver sombras o que ven así como personas. Yo, o sea, he visto a varias personas así que cuando ya empiezan a dejar de consumir, o sea, empiezan a ver como si fuese una, como, no me acuerdo cómo se le llama, pero, o sea, empiezan a ver sombras, pues. Ok. Acaba de decir, sí, sí tiene razón, pero eso ya es más una alucinación, es una cuestión de delirio, de alucinación, pero sí puede ser causa, por ejemplo, sobre todo en el alcohol, en las cuestiones depresoras, puedes empezar a tener delirios tremens, es decir, visiones, lo que llamamos, por ejemplo, que vean elefantes rosas, porque el cerebro, vuelvo a repetir, al necesitar la sustancia, pues, entra en crisis, ¡pum!, quiebra, ¿no? Entonces, el cuerpo está necesitando esa dopamina, esos químicos que te los da la sustancia, y entonces se vuelve muy desagradable la sustancia. Yo estoy seguro que muchos de ustedes que estuvieron internados quisieron dejar de consumir alguna vez. Es decir, decían, por ejemplo, ¿no? Ya voy a dejar de consumir marihuana, ya voy a dejar de consumir cristal. Perfecto. Se aventaban un día y bien. 2, y empezaban los síntomas de abstinencia. Empezaban los dolores de cabeza, empezaba la tensión muscular, empezaba, por ejemplo, los mareos, la cuestión de que te sentías como muy fatigado, te sentías, por ejemplo, muy irritable, te sentías desesperado, no te podías concentrar, tenías pesadillas, tenías mucho sueño o no te daba hambre. Eso se llama síndrome de abstinencia. Cuando el paciente quiere dejar de consumir, pero tiene efectos desagradables. ¿Sí, chicos? ¿Sí queda claro eso o en el pastel? Sí, profesor. Ok. Pero Por ejemplo, vamos a irnos a nuestras clínicas, ¿vale? Cuando llega un paciente, un doceavo, que consume cristal, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer una persona que consume cristal en los primeros días? ¿Qué síntomas podemos ver? Yo creo Adelante. que Ajá, dime, adelante, iPhone, no sé cómo te llamas, perdón, dice iPhone, discúlpame. Oliverio Gómez. Dime, Oliverio, dinos. Me ha tocado recibir a algunos pacientes que vienen presentando, a veces llegan temblorosos y sudando de las manos, profesor. Ok, sudoración, entonces una persona puede llegar a tener abstinencia por como sudoración, esos son síntomas de abstinencia. ¿Qué más, compañero? Y presenta una ansiedad que se empiezan a veces lastimarse ellos mismos con sus propios dedos, las uñas, Ok, como desgarrarse la piel, comerse las uñas, eh, morderse los labios. ok, ok, eso se llaman síndrome de abstinencia, ok, esa desesperación que existe, ok, es cuando dejas de consumir, hay síntomas físicos y psicológicos. Ahora, sobre todo una persona que consume cristal, el síndrome de abstinencia más notorio va a ser el sueño, va a dormir demasiado, va a estar durmiéndose. Ese es un síntoma de abstinencia. Ahora, ¿qué pasa con el alcohol, con el clonazepam, con el fentanilo? Puede pasar mucho lo que dice el compañero, va a estar muy nervioso, va a estar muy irritable, porque son drogas depresoras. Entonces, cuando estas drogas nos generan relajación, cuando no tengo la droga, no tengo relajación. Por lo tanto, me puede producir síndrome de abstinencia. Inclusive, chicos, el síndrome de abstinencia más fuerte en el alcohol, por ejemplo, es que una persona se convulsione.
se puede llegar a convulsionar por el síndrome de abstinencia de una persona. ¿Ok? Tengan cuidado. Ok, entonces ya vimos. Ya vimos esto, ¿no? Hay que saber qué es la tolerancia cuando aumento la dosis y cuando dejo de consumir y empiezo a sentir efectos desagradables. Eso se llama síndrome de abstinencia. Ahora, ¿qué cosa es importante entender? Que la conducta adictiva siempre nos va a llevar a tener problemas en las áreas de vida. Toda conducta adictiva te va a llevar a tener problemas en el trabajo, en la familia, con la pareja, con Dios, con tu salud, con tu paz emocional, en tu economía, con tus hijos, con tus hermanos. Te va a traer problemas en todas las áreas de vida, en la mayoría, ¿no? En la mayoría. Ahora, volviendo un poquito al tema de la abstinencia, chicos, quiero que entiendan que estos síntomas de abstinencia se pueden llamar también supresión. ¿Cómo lo explico? No es como que aquí decimos, ¿no? Lo más difícil va a ser de los 3 a los 10 días. O sea, los síntomas más fuertes de la abstinencia van a durar entre la primera semana a la segunda semana. Posteriormente los síntomas van a bajar un poco, pero va a haber un síndrome de abstinencia prolongado, es decir, va a durar meses, incluso años de sobriedad, el que tú tengas síndrome de abstinencia. Es decir, probablemente un día te duele la cabeza o no te puedas concentrar o te sientas un poco mareado o te sientas un poco cansado o te sientas un poco, no sé, triste, deprimido o tensión muscular porque tienes todavía síndromes de abstinencia. Aunque tengas ya 6 meses de recuperación o aunque tengas un año. No estoy diciendo que va a ser como muy desesperante como al principio, pero puede ser que sea la respuesta a esa tensión muscular, a esa fatiga, que tu cuerpo todavía esté acoplándose a la nueva normatividad de vida. Entonces, no crean que la abstinencia se quita así en 2 semanas y ya, no, tiene un proceso largo. Obviamente, va a disminuir en dolor, ya no va a ser tan potente, ¿no? Supongamos que en los 10 días llega a la calificación de 10, es muy doloroso. Obviamente va pasando el tiempo, a lo mejor vas a sentir un 2, un 3 de dolor, pero ahí va a estar un poquito, ¿no? Un poquito. Ya no tan percibido, no todos los días, pero de vez en cuando puedes llegar a tener algún tipo de abstinencia, de síndrome por dejar de consumir. ¿Ok? Bueno, a ver, entonces, ya vimos que la conducta adictiva nos trae problemas en la vida social, ya vimos que la conducta adictiva aumenta el consumo y ya vimos que la conducta adictiva al dejar de consumir va a traer problemas en en cuestiones físicas. Vamos a ver la dependencia, muy sencillo. El paciente, la prioridad se vuelve el consumo. Eso es dependencia. Se vuelve prioritario. Lo número 1. Por eso decíamos en la otra clase, el paciente consume antes de comer. Consume antes de estar con sus hijos. ¿Por qué? Porque lo que nos genera más dopamina es lo que hacemos. Entonces me vuelvo dependiente, tanto físicamente como psicológicamente. ¿Ok? Y bueno, por último, una compulsión, es decir, la búsqueda, el pensamiento constante, es decir, estoy pensando constantemente en droga. Como soy dependiente y se me vuelve prioridad, la compulsión es este pensamiento obsesivo, es decir, lo pienso el lunes, lo pienso el martes, lo pienso el miércoles, lo pienso el jueves, lo pienso el domingo, lo pienso todos los días, constantemente. Constantemente la conducta adictiva es, estoy buscando droga, ¿no?
constantemente. Entonces, la conducta adictiva es, aumenta la dosis, estoy buscando compulsivamente, cuando dejo de consumir me duele, va a afectar mi vida, mis áreas sociales y se vuelve prioridad en mi vida. Esas son las 5 características de la conducta adictiva y lo podemos ver en todo. Es decir, cuando yo soy adicto a los videojuegos, por ejemplo, voy a jugar más tiempo. Cuando no juego me pongo nervioso. Cuando yo no juego no estoy de mal humor. Me va a traer problemas en el trabajo. Voy a estar pensando constante en videojuegos y lo más importante va a ser el videojuego. Ok. A ver, vamos a ver un video. Vamos a ver un videito. Quiero que por favor, antes de ver el video, es un pollito que se avienta, yo creo que crico. Pero antes de ver esto, quiero decirles que se den cuenta en dónde está la abstinencia, en dónde está la dependencia, en dónde está la tolerancia, en dónde está la compulsión, lo que acabamos de ver. Chéquenlo, por favor. Chequen dónde el pollito se convierte en dependiente, cómo se vuelve tolerante, cómo se vuelve en abstinencia, cómo lo perciben, ¿vale?
Ok, chicos, díganme, ¿dónde ven estos 5 conceptos que acabamos de ver? Bueno, ¿dónde vemos la dopamina, por ejemplo? A ver, Eduardo. Tienes apagado el micrófono, compañero. No se destraba. Ahí, Ahí que ya. ya. Ok. La dopamina la podemos ver cuando el pollito empieza a volar, ¿no? Siente tanta felicidad que lo hace sentir en las nubes. Ok, sí, exactamente. El pollito se siente muy feliz. ¿Algo más que alcanzaste a ver de alguna abstinencia, tolerancia? Sí, empezó a tener más tolerancia a medida que empezaba a consumir más. Le duraba muy poco ya el efecto. Exactamente. No, al principio volaba mucho y ya después, uy, apenas si se despegaba, ¿no? Ya no era el mismo efecto. Y de ahí empezó con el síndrome de abstinencia. Empezó a tener tensión, bueno, se ve tensión muscular, se ve cansado, Ok, hasta cambia de color cambia de color, se vuelve y, más oscuro, y vuelve a una dependencia, ¿sí? ya que Cuando, tiene que estar buscándolo. cuando empieza a correr, ¿no? La compulsión, parece como que algo lo moviera, pum, pum, al principio empieza como caminando lentamente y después empieza a correr. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿alguien más quiera participar? que se haya dado cuenta de algo. ¿No? ¿No? Bueno. Entonces vamos a continuar, ¿vale? Vamos a entrar a otro concepto muy importante, que es la patología dual. ¿Alguien sabe qué es la patología dual? ¿Alguien conoce? Ay, perdón, chicos, traigo aquí atorado un gallillo. Ok, a ver, la patología dual. A ver, dinos, Alejandra, dinos. La patología dual es cuando tienes como un problema mental y junto con una adicción como ansiedad y no sé, fuman marihuana o depresión y fuman cristal y así, creo, ¿no? Exactamente, sí. Muy bien, Alejandra. A ver, la adicción es una patología, es decir, es una enfermedad, y la patología dual es de 2 o de 3, ¿no? O sea, que tiene más. Tiene que ver con que los trastornos mentales están asociados al consumo. ¿Ok? Eh, a ver. Por ejemplo, estos hombres, que ahorita ya está en la casa de la famosa número 3, pero bueno, hace un poco estaban muy de moda estos dos hombres, Adrián Marcelo y Ale de la Torre. Este miembro de AA, Arado de la Torre, y este abiertamente ha dicho que es consumidor de marihuana, ¿no? Este hombre que está aquí, Marcelo. Él lo ha dicho en varios podcasts, de hecho ha fumado marihuana en podcasts. Claramente, bueno, este chavo, este Arado de la Torre, este señor, claramente él tiene depresión diagnosticada. Y bueno, este hombre no ha sido diagnosticado, pero obviamente con su comportamiento tiene, supongo yo, que tiene una patología. Es decir, parece ser que, y hay estudios que 7 de 10 personas, o sea, casi todos, el 70% de los que consumidores de alguna sustancia van a tener otra enfermedad mental. Por no decir todos, ¿eh? Es decir, tus pacientes o los doceavos o los usuarios, como lo quieras llamar, aparte de tener, por ejemplo,
consumo de cocaína, consumo de cristal, consumo de alcohol, van a tener depresión, ansiedad, psicosis, trastornos de la personalidad, por ejemplo, trastorno narcisista, trastorno de la personalidad evitativa, dependiente, límite, TDAH, híjole, un chorro de trastornos mentales que no permiten o son la causa del consumo. No se sabe exactamente qué se provoca primero, es decir, no sabemos si la depresión nos lleva al consumo, es decir, si primero me deprimo y luego y ya la droga es como una muleta emocional, o al revés, primero consumo y después me deprimo, ¿no? El alcohol me lleva a la depresión. No sabemos cuál es el orden. Lo que sabemos o lo que se ha estudiado es que los pacientes van a tener otros trastornos mentales. ¿Eso en qué tenemos que saber esto? Muy bien. ¿Cómo les explico? ¿Para qué nos sirve saber esto? Ok, una persona que tenga, por ejemplo, consumidor de marihuana y al mismo tiempo tenga ansiedad, va a ser mucho más complejo el tratamiento, mucho más difícil de salir. Por lo tanto, va a haber un peor pronóstico. Es decir, es más difícil que salga de las drogas. ¿Ok? Ahora, quiero que entiendas que tú como consejero, porque hay otras enfermedades, vuelvo a repetir, a ver, déjenme ver aquí. Miren, aquí está. Miren, por ejemplo, está la depresión, está la ansiedad, está los trastornos psicóticos, está el TDAH, está los trastornos de personalidad, vuelvo a repetir, trastorno narcisista, histriónico. Estos dos últimos no te competen a ti como consejero. Esos son ya para psiquiatra, para psicólogo, y es algo que no es que no pueda, sino que se requiere más preparación para conocer los trastornos de personalidad. Los podemos ver, los podemos platicar algún día que otro, pero realmente los que te competen a ti, los que tú tienes que saber y los que tú tienes que aprender a diagnosticar, y es lo que vamos a ver en esta sesión o la próxima semana, no me acuerdo, pero los vamos a ver, vas a tener que aprenderte estos tres. Vas a tener que aprender cómo se diagnostica la depresión, cómo se diagnostica la ansiedad y cómo se puede percibir que una persona está psicótica, es decir, está fuera de la realidad. Obviamente, vuelvo a repetir, si una persona es consumidor de marihuana y tiene un trastorno psicótico, ese es un problema. El internamiento no puede durar 3 meses, porque tan solo para bajar del trastorno psicótico se va a llevar más de un mes y medio. Entonces, aumenta el riesgo de que el paciente no salga bien. ¿Ok? ¿Queda claro qué es la patología dual? Chicos. ¿Sí, Prili? ¿O no? ¿O no, prólogo? Profesor. Dime, Armando. Sí, profe, sí queda claro. Ok. Entonces, básicamente la patología dual es el hecho de que los pacientes van a tener trastornos mentales. Entonces, miren, por ejemplo, aquí está, miren. Un muchacho, por ejemplo, cualquiera de nosotros o alguien que pasó esto, vea, tiene 2 tipos de trastornos. Por ejemplo, el trastorno por consumo de cristal, es decir, consume cristal grave, y al mismo tiempo un trastorno depresivo que fue inducido por la sustancia. Así se llama el nombre correcto. Dime, Fraternidad, no sé tu nombre, perdón, discúlpame.
Julio, pues, Dime, Julio. por ejemplo, en la literatura de Alcohólicos Anónimos menciona que el alcoholismo es un síntoma de un mal más profundo, o sea, pensamientos fatalistas, depresión. ¿A eso se refiere con la patología dual? Sí, el paciente va a tener otros trastornos mentales. Mira, te pongo un ejemplo. Les pongo ejemplos, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, un paciente puede tener ansiedad, es decir, ansiedad social, por ejemplo, no le gusta hablar en público, se percibe como una persona inepta social, por ejemplo, tiene pensamientos de que le puede llegar a pasar algo, pensamientos catastróficos como por ejemplo que, no sé, se va a morir, se va a enfermar, y entonces él llega al alcohol, llega al clonazepam, lleva la marihuana porque le quita esos pensamientos. ¿Me explico? Aparte de consumir, trae rollos mentales bien profundos, como dice la literatura. Una persona, por ejemplo, que consume alcohol, puede tener ideación suicida, puede tener desinterés en la vida, puede sentir sentimientos de fracaso y por eso va al alcohol o por eso va a la droga y encuentra un estado de ánimo más eufórico. ¿Me explico? ¿Sí queda más claro con esto? Es decir, el alcohol, aunque tiene un problema de química, ¿no? Acuérdense de la sustancia y tiene un problema acerca de consumo, de lo que piensa de la sustancia, también tiene un problema, por ejemplo, de cómo controlar su ansiedad, de inseguridades, o tiene un pensamiento de fracaso, de culpabilidad, de no sentirse capaz. ¿Me refiero? ¿Sí estamos de acuerdo? Dime, Oliverio. También es por eso que uno se distancia de las demás personas, profesor. Perdón, disculpa, no te escuché bien, disculpa. Lo que estuvo mencionando, también cuando tiene unos tipos de ansiedades, es por eso que se distancia uno de las demás personas. Exactamente. Sí, puede ser un el aislamiento social, tiene que ver con trastornos de ansiedad. Entonces, por ejemplo, miren, vamos a suponer que una persona se llama Miguel Pérez, ¿no? Entonces, Miguel Pérez puede ser consumidor, por ejemplo, de marihuana. Entonces, él tiene trastorno por consumo de marihuana, por ejemplo, de cannabis, grave, por ejemplo. Vamos a saber cómo se saca eso de gravedad. Y al mismo tiempo, el paciente puede tener un trastorno psicótico inducido por la marihuana. ¿Qué significa esto? A ver. ¿Qué significa esto? ¿No? Alejandra. Y empezó a tener psicosis porque consumió marihuana. Exactamente, ¿no? Que la marihuana, que el uso de la cannabis produjo alucinaciones, delirios, y eso es muy común. O sea, eso va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que no solamente es el trastorno que vamos a trabajar, ¿no? Sino que vamos a trabajar el trastorno psicótico. También tenemos que trabajarlo. ¿Cómo se tiene que trabajar? Bueno, con psiquiatra, ¿no? Obviamente, porque es una cuestión totalmente médica, pero el consejero tiene que saber que el paciente está psicótico, tiene que saber que está deprimido, tiene que saber que tiene ansiedad. Entonces, eso obviamente, ¿no? Supongamos, vamos aquí a suponer que Miguel Pérez, por ejemplo, Miguel Pérez no tiene un trastorno psicótico. ¿Qué significa eso? Bueno, pues está más papita, ¿no? O sea, aunque es un tema complejo, solamente tiene un trastorno. Pero si el paciente tiene igual, por ejemplo, trastorno de ansiedad inducida por la cannabis y trastorno, pueden ser varios, trastorno depresivo inducido
por cannabis. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí ya estamos con 3 trastornos. Por eso se llama patología dual. Y vuelvo a repetir, ¿qué pasa? Que el trabajo es más complejo, que el trabajo se vuelve más difícil, que el salga adelante es más complicado. Eso significa. Y que no solamente hay que trabajar, deja de consumir, sino hay que trabajar la ansiedad, hay que trabajar la cuestión depresiva. Hay que saber un poco de eso. ¿Ok? Dime, Melina. Entonces quiere decir que cuando tiene varios trastornos, te van de aumento. O sea, si nada más tenía el consumo del cannabis grave, empieza con la que hay como puso, ¿no? La ansiedad, el depresivo, y, y de ahí en qué aspecto, cómo se le puede ayudar. O sea, en checar cómo se le puede quitar los trastornos o son sustituciones para llegar a que ellos bajen de esos trastornos, como en la ansiedad, pues como darles dulces o muchas veces en muchos centros de rehabilitación, pues fuman, ¿no? Para que se les calme la ansiedad. Está bien sustituir hacia algo que te vuelves se vuelve adicción como el cigarro, o cómo se le haría. Ok, mira, quiero que comprendan que la ansiedad y la depresión y los trastornos psicóticos tienen su forma de trabajo, pero la ansiedad, tenemos que entender que hay varios tipos de ansiedades. Por ejemplo, hay personas que tienen fobias. ¿Qué quiere decir fobia? A las arañas, a las inyecciones, a los aviones. Eso es ansiedad, por ejemplo. Hay otras personas que tienen ansiedad a la claustrofobia, es decir, lugares cerrados. Hay personas que tienen ansiedad a la separación. ¿Qué quiere decir? Si te vas de mí, papá, pareja, yo me vuelvo ansioso. ¿Me explico? Hay personas que tienen ansiedad social. ¿Qué quiere decir esto? No me gusta platicar, no me gusta que me vean, no me gusta que estén viéndome, ¿no? Que no me gusta que estén al pendiente de mí, no me gusta pasar a tribuna. ¿Por qué? Porque me trabo al hablar, porque no sé qué decir. Eso es ansiedad. Hay otro tipo de ansiedad que se llama ansiedad generalizada, que quiere decir que tengo ansiedad al trabajo, es decir, me estresa tener la presión laboral, me estresa tener la presión de los hijos, me estresa tener la presión de la economía, es decir, parece ser que muchas cosas te cuesta trabajo tener seguridad de ti mismo, ¿ok? Hay otro tipo de ansiedad o trastornos de pánico que las personas pueden llegar a pensar que, por ejemplo, les va a dar un ataque al corazón, que se van a volver locos. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo le ayudamos a una persona? Pues de acuerdo a la situación. Si la persona, por ejemplo, tiene un trastorno de ansiedad social, por ejemplo, se percibe como inepto social, es decir, y lo digo así porque así lo dice el libro, inepto, el pensamiento de no soy capaz de socializar, hay que enseñarle a socializar, hay que enseñarle a la persona que, pues, híjole, es que son cosas más complejas, pero respiración diafragmática, hay que enseñarle a respirar, hay que enseñarle qué pasa por sus pensamientos, hay que verle, hay que llevarlo a ver que no pasa nada. La cuestión de ansiedad no es solamente quítate, la ansiedad es exponte. Una persona que tiene ansiedad, que a pasar a tribuna, en vez de que le diga no pases, es pásale y lo pongo a dar la junta. Porque la ansiedad se quita con la exposición. ¡Pum! ¿Se explicó? O sea, la ansiedad no se va a quitar. Por ejemplo, ¿cómo se te quita el miedo a subirte a un avión? Subiéndote. Subiéndote. Entonces, yo creo que van a tener la instrucción o podemos ver un poquito acerca de cómo trabajar este tipo de trastornos, pero sí es importante que tú le ayudes a entender, por ejemplo, a tu usuario, por ejemplo, que allá afuera Miguel Pérez, por ejemplo, cuando en el trabajo le vaya mal, se va a poner ansioso y va a empezar a pensar, es que no puedo, es que no estoy seguro, es que van a hablar mal de mí, es que esto, es que lo otro. Y cuando empiece a pensar esto, lo más probable es que empiece a consumir cannabis. Sí, chicos, o lo estoy haciendo bolas, o es mucha información, perdón.
Se le entiende perfectamente, profesor. Ok. Entonces, ahorita lo que vamos a enseñar, chicos, es saber esto, tenerlo correctamente. Y vamos a aprenderlo a diagnosticar. Es decir, vamos a aprender cómo sabemos que la persona tiene esto. ¿Ok? Para después hacer planes de tratamiento. ¿Ok? Dime, Néstor. Tengo una pregunta, profe. Por ejemplo, dice trastorno de ansiedad inducida por el cannabis, pero, o sea, no sé, la persona consume mucho cannabis y lo Ajá, lleva a tener ansiedad, ¿no? ajá. Pero esa ansiedad ya existía antes y nada más se desbotó a través del consumo de la cannabis, o existe a través o a partir de que empezó a consumir la cannabis. Ok, muy bien. Buena pregunta, Néstor. Mira, te decía, no sabemos qué pasa primero. No sabemos si llega primero la ansiedad o el consumo. No sabemos qué. Están relacionados, ¿no? Son hermanos, por eso se llama patología dual, porque coexisten, están al mismo tiempo. No sabemos cuál es el primero. Lo que sí sabemos es que nosotros, como centro de rehabilitación, lo que trabajamos más nosotros es esto, el consumo de cannabis. Entonces, como nosotros estamos en una clínica de rehabilitación, siempre damos por hecho que la marihuana fue la que indujo. Solamente por eso. ¿Me explico? O sea, solamente, si estuviéramos, por ejemplo, en una clínica de ansiedad, por ejemplo, pudiéramos poner trastorno de ansiedad generalizada y abajo trastorno de consumo de cannabis. Pero como estamos en una clínica de rehabilitación, el trastorno primero es el trastorno que está trabajando la clínica. En este caso, nosotros trabajamos las adicciones. Por eso, simplemente hecho, se pone de esta manera. No hay otra razón. ¿Me explico? ¿Ok? Bueno. Digo, estaría bien que ustedes aprendieran esto, pero no es necesario. Simplemente aprender el paciente tiene consumo de sustancias, tiene ansiedad, tiene trastorno depresivo. Lo vamos a ver, chicos, no se preocupen, ¿eh? Vamos a verlo. De hecho, va a haber una autoevaluación. Bueno, a ver, creo que ya vimos un poco acerca de la clasificación de las drogas, ¿va? ¿Se acuerdan qué clasificaciones existen? Eduardo. Están las benzodiazepinas, Ok, los barbitúricos, ok, los cannabiloides, los alucinógenos ok, y la metanfetamina, pero que es como... ok, muy bien. Entonces, vamos a verla, rápidamente. Yo creo que ya lo vimos la clase pasada, pero lo vamos a ver. Existen 10 tipos de drogas según el DSM-5, es el manual de trastornos mentales. La cafeína, chicos, Red Bull, coca, café, la nicotina, los cigarros, el alcohol, la cannabis, los ansiolíticos, clonazepam, alprazolam, diazepam, los estimulantes, cristal, piedra, perico, todo eso, los inhalantes, pegamento, PVC, los opiáceos, heroína, fentanilo, morfina, alucinógenos, LSD y ayahuasca, ¿no? Son como todas las drogas entrarían en este tipo de clasificación. La que ustedes me digan, díganme alguna que ustedes conozcan, va a entrar en una de estas 10 drogas. ¿Por qué es importante saber eso? En los libros vienen este tipo de nombres. Por ejemplo, si tú quieres saber, por ejemplo, descríbeme los síntomas de los ansiolíticos, del clonazepam, tienes que buscar los ansiolíticos. Descríbeme los síntomas de los estimulantes, del cristal, pues vas a tener que buscar estimulantes. En los cuestionarios que vamos a aplicar vienen estimulantes y tú le tienes que decir al paciente, oye, ¿consumes estimulantes? A lo mejor no te entiende. Lo que vas a tener que decirle, oye, ¿consumes perico, cristal, piedra, que son drogas estimulantes? ¿Ok? Ahora, a esas drogas se pueden dividir en tres grandes
componentes. ¿Qué es lo que pasa en el sistema nervioso? El sistema nervioso es el cerebro, recuerden. Entonces, hay drogas depresoras, todas estas, el alcohol, clonazepam, fentanilo, cannabis, heroína y morfina, que lo que hacen es dan sueño, relajan, hacen que el cerebro baje la actividad neuronal. Es decir, por ejemplo, el alcohol, ¿qué hacemos? Empezamos a hablar así, ¿no? Porque como que ya empezamos a tener somnolencia, se da para abajo el sistema nervioso. El clonazepam no se diga, estamos muy aletargados, estamos muy cansados, muy relajados, ¿no? Baja el ritmo cardíaco. Todo lo contrario con los estimulantes. Y aquí entran los Red Bull, entra la Coca-Cola, entra el cristal, entran las tachas, la cocaína, la piedra, el perico, los rines, que hacen todo lo contrario. Nos dan energía, nos quitan el sueño, nos quitan el hambre, nos dan mucha fuerza, nos dan... el ritmo cardíaco aumenta, pum, 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 ¿no? Entonces, recuerden, hay drogas que dan para abajo y hay drogas que dan para arriba. Y, por último, las drogas que alteran la percepción. La marihuana, por ejemplo, el LSD, los alucinógenos, lo que causan es distorsionan la realidad. Empezamos a ver luces, empezamos a ver colores distintos, ¿no? Ya les comentaba que esto pasa porque las neuronas no mandan la información correcta. ¿Sí se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan un poquito? ¿Ya se acordaron un poquito? Otra clasificación, ya lo vimos, las drogas naturales, las drogas semisintéticas y las drogas sintéticas. Drogas naturales, las que vienen de la naturaleza, la marihuana. Drogas semisintéticas, las que vienen de la naturaleza y tienen un proceso químico. El alcohol, por ejemplo, viene del maguey, el tequila, de la cebada y tienen un proceso químico. Y totalmente las sintéticas, ¿no? El cristal, totalmente química. ¿Qué pasa? Entre más química sea, más daño hace más rápidamente. Pero no quiere decir que las naturales no produzcan daño, sino que el tiempo es mucho más lento, pero sí produce adicción. Y por último, las drogas naturales, perdón, las drogas legales o según su marco jurídico, drogas legales e ilegales. Ya veíamos la clase pasada que la marihuana se ha vuelto legal en nuestro país, el alcohol, el cigarro, la gasolina, drogas no legales, el cristal. Yo les comparto a los compañeros que las drogas no legales, por ejemplo la cocaína, sobre todo en prevención de adicciones, meterte con temas de cristal te hace meterte en un problema jurídico y para que no te metan a la cárcel te tienen que internar o te tienes que declarar fármaco dependiente, es decir, drogadicto, ¿no? Ok, le doy tanta apuración porque quiero que hagamos esto. Quiero que, ahorita vamos a explicar esto, miren. A ver, vamos a hacer una actividad en equipos. Ahorita los voy a mandar a una sala con 3, 4 personas. Y vamos a platicar un ratito, unos 10, 15 minutos, no mucho tiempo. Pero les voy a dar una droga. Por ejemplo, la marihuana, el cristal, algún tipo de droga que les vamos a dar ahorita. ¿Qué vamos a investigar? ¿O qué vamos a platicar? Quiero que entiendan que las drogas tienen efectos cuando consumimos. Y tienen efectos después del consumo. ¿Ok? A ver. Cuando yo consumo alcohol, por ejemplo, los efectos inmediatos es la pérdida del habla. Por ejemplo, ¿no? Como que me voy así, como que empiezo a hablar muy lento. Tengo problemas de coordinación, es decir, me empiezo a... No puedo andar en bici, no puedo caminar en línea recta, empiezo a tener vómitos, ¿no? Y probablemente hasta pérdida de memoria, lo que hablábamos, ¿no? Se nos pierde. Esos son efectos cuando estoy intoxicado. Pero recuerden que también hay dependencia psicológica. ¿Cuáles son los efectos inmediatos del alcohol? Me desinhibe.
me relaja. Por lo tanto, creo que me ayuda a dormir. Creo que me ayuda con mi sexualidad a aguantar más. Y creo que me ayuda a expresar mis sentimientos. Vean cómo esta parte psicológica, chicos, se vuelve muy interesante. ¿Por qué? Porque la persona empieza a consumir porque cree que lo va a desinhibir, porque cree que lo va a relajar, porque cree que va a dormir correctamente, porque tiene una mejor sexualidad, porque tiene una expresión de sentimientos. Eso se llama dependencia psicológica. A ver, una pregunta. ¿Qué creemos que la marihuana nos va a dar, por ejemplo? ¿Qué beneficios vamos a tener de la marihuana si consumimos? ¿Qué dicen por ahí? Se relaja. Relajación. ¿Te va a relajar? Perfecto. ¿Qué más? Te da sueño. Ok, te va a dar sueño, te va a dar la risueña, te vas a reír mucho. ¿Qué más? A mí la marihuana me da mucha hambre. Ok, te va a dar hambre, eso es un síntoma físico, pero sí, también te va a dar hambre. Te va a tener una mejor sexualidad, también por ahí lo he escuchado. Te va a ayudar a concentrarte. Esas son cosas psicológicas, dependencia psicológica. ¿Qué quiere decir eso? Voy a consumir porque creo que la marihuana me va a ayudar de alguna manera, ¿no? Ahora, efectos después de consumir. ¿Qué pasa después? Lo que llamamos cruda, ¿no? Y es algo que tenemos que empezar a trabajar también. Sí, al principio sí causa mucho placer, pues obviamente ya tenemos dopamina, ¿no? Pero posteriormente hay algo que se llama post-recompensa. ¿Qué pasa después del consumo? ¿Qué efectos hay después del consumo? En este caso, por ejemplo, el alcohol, empieza a doler la cabeza porque te deshidratas con tanto alcohol. ¿Ok? Y también hay cansancio, hay sueño, porque el cuerpo se está preparando para metabolizar todo el alcohol. También puede ser que haya un cambio de estado de ánimo. ¿Por qué? Porque ante tanto placer, posteriormente, tu estado de ánimo baja y entonces hay un efecto rebote. Entonces, después del consumo, dolor de cabeza, puede ser vómitos también, la resaca, hay que saberlo. Y los efectos a largo plazo, por ejemplo, el hígado graso, me puede enfermar, la cirrosis, presión arterial y un sistema inmunológico débil. ¿Qué pasa? Cuando nosotros consumimos alcohol, por ejemplo, el hígado es el principal responsable de eliminarlo. Aquí está, miren. Entonces, el hígado trata de eliminarlo y produce algo que se llama, miren, así, acetaldehído. Esa sustancia es totalmente tóxica. Entonces, cuando no puede procesar tanto, hay un exceso de esta sustancia, lo que provoca que el hígado se vaya lastimando. Por lo tanto, produce hígado graso, cirrosis, que son efectos a largo plazo negativos del alcohol. Eso se llama, pues, la recompensa, ¿no? Es decir, después de una gran recompensa, obviamente todo lo que sube tiene que bajar y va a haber una consecuencia negativa del exceso. Siempre es algo que tenemos que trabajar mucho nosotros. Tenemos que decir, ok, al principio me va a dar mucha relajación la mendiga marihuana. Ok, ya lo entendí. Pero, ¿qué va a pasar por la posrecompensa? Después de que haya pasado el efecto, ¿qué me va a suceder? Me va a suceder que me voy a sentir más ansioso. O sea, va a haber una posrecompensa. ¿Ok? ¿Sí queda claro lo que vamos a hacer, chicos? ¿Tienen alguna duda? No, todo claro. Ok. Entonces, ahorita los voy a juntar en 3 o 4 personas y lo que van a hacer una investigación, lo van a platicar, van a ver los efectos, qué pasa cuando consumes, por ejemplo, marihuana, cristal, físicamente, qué creencias psicológicas hay de ese consumo,
Posteriormente vas a platicar qué pasa después de que ya se baja el cristal, qué efectos hay y qué enfermedades están asociadas a largo plazo. ¿Ok? Dime, Néstor. Oiga, profe, es que como que me perdí un poco con lo de post recompensa. Si lo Ok, puedo explicar así brevemente, es que como que no, me ok. distraje un poco. No te preocupes, lo explico de nuevo. Ok, mira. Tenemos que enseñarle a nuestros usuarios que sí, la droga nos da una recompensa. O sea, ya lo vimos, ¿no? La dopamina, el placer. Y claramente no vamos a negar que la droga genera mucho placer. O sea, la marihuana, el alcohol, genera mucho placer. Estamos de acuerdo, ¿no? Todos. Lo que nos va a ayudar a poder procesar o detenernos es que también después de esa recompensa hay una post-recompensa, es decir, hay efectos de recibir tanta recompensa. Por ejemplo, en el alcohol, el efecto de sentirme tan relajado o tan desinhibido o tan acá, pues va a ser la resaca, va a ser pues que me voy a estar deshidratado al otro día. Voy a hacer que mi estómago esté irritable por medio de gastritis. Va a ser, por ejemplo, que después del consumo me sienta muy cansado porque mi cuerpo va a estar procesando todo el alcohol. Puede haber mareos, puede haber vómitos después del consumo. ¿Me explico? Y efectos a largo plazo, por ejemplo, después de tanto consumir, va a traer, por ejemplo, enfermedades como hígado graso, cirrosis, problemas en la presión arterial y tener bajas defensas. Sí queda claro cómo al principio el alcohol nos da recompensas y después pasa algo como si nos quitara esas recompensas. A eso se llama post-recompensa. ¿Qué pasa después de la recompensa? ¿Ok? ¿Qué pasa? Pues pasan cosas, ¿no? Ok, entonces, por lo pronto, ahorita van a buscar qué pasa físicamente, qué pasa psicológicamente y qué pasa después del consumo. Así rápido, chicos, no es mucho tiempo. Yo creo que para las 9:30 los estaría otra vez quitando, ¿no? Ok, entonces, a ver, el primer equipo va a ser Néstor, Eduardo, Fraternidad, José Arturo. El segundo equipo va a ser Alejandra, Melina, José, Arturo y Ámbar. El tercer equipo va a ser Lorenzo, Armando y iPhone. Y el cuarto equipo va a ser Enrique, Wendy y iPhone de Estefanía. ¿Ok? Entonces el primer equipo va a ser Marihuana, Néstor. El segundo equipo, la compañera Alejandra va a ser Cristal. El tercer equipo de Lorenzo va a ser Clonazepam. Y el cuarto equipo, ¿qué otro equipo le vamos a poner? Le vamos a poner un alucinógeno. ¿Les parece, no sé, la ayahuasca, el LSD, uno de esos? ¿Cómo ven? Enrique, Wendy, ¿están por ahí? Buenas noches, profe. Sí, el LCD. Perfecto, ya está. Vámonos. Vayan un rato, chicos, a platicar. Les va a aparecer una invitación. Aplánenle el azul, por favor.
Ok, chicos, a ver, cuéntenme, ¿de qué se dieron cuenta? El primer equipo, que creo que era Cristal, cuéntenos. ¿Qué síntomas hay? Era marihuana. Muy bueno, primer equipo. Ok, marihuana, perdón, disculpen. ¿Qué bien? Ah, ¿Qué hay de la marihuana? A ver, cuéntenos. tenemos en problemas físicos hambre, coordinación, Ok. ojos rojos, tos y problemas respiratorios. Boca seca también, ¿no? Cuando da boquita seca, ¿no? Ok, sí, también. Ok, entonces, sí, ojos rojos es muy obvio, ¿no? Cuando estás intoxicado, ok. ¿Y psicológicos qué queremos de la marihuana normalmente? Relajación. Pusimos relajación, Ok, sueño, alteración de la realidad y en la sexualidad también. Y en los sentimientos. Hay veces que es más sensible la persona. ok. Entonces creemos que la marihuana nos ayuda a relajarnos, a la cuestión de la sexualidad, a dormir, ok. Y desinhibición. Ok, perfecto. Ok, ¿y qué pasa después de consumir marihuana? Ya cuando se te baja. Tenemos cansancio, presión baja, temblores y aturdimiento. Ok. Ahí hay algo que se llama, creo que también síndrome de amotivación, es decir, la persona como que pierde la motivación, se vuelve muy flojo. Ese es un síntoma psicológico o algo así. O sea, es como la persona que consume marihuana, es tanta la relajación que produce que no está motivado a hacer muchas cosas. Síndrome de motivación, dijo. Amotivación. La motiva. A A significa motivación. sí y motivación, pues motivación. Ok. Eso sucede, el síndrome de amotivación. No nos dan ganas de hacer nada. Ok. Y por último, ¿qué enfermedades hay, chicos? Cambios de humor, pérdida de la memoria, pérdida de la concentración y problemas respiratorios. Exactamente, sí. Es como el cigarro, ¿no? Cáncer pulmonar, enfermedad, al final de cuentas estás quemando algo y los elementos que están quemándose, pues producen las enfermedades respiratorias. Armando, ¿quieres comentar algo? Levantaste la mano, perdón. Buena conexión. Profe, es que nosotros nos fue la conexión y ya no alcanzamos a escuchar lo que nos tocó. No sé si nos da chance de buscarlo rápidamente. Ah, sí, no se preocupen, pero ahorita lo hacemos entre todos, no te preocupes. Silencio. Acá te lo de todo. Vale. Ok, entonces, el cristal, a ver, cuéntenos qué pasa con el cristal. Produce la información necesaria o escapa la atención. Creo que fue el equipo de las muchachas. A ver, díganos, muchachas. ¿Qué pasa con el cristal? Bueno, en el de Durante, nosotros pusimos que te dan alucinaciones visuales y auditivas, ¿no? Se te va la pérdida del hambre, el apetito, Ok. el sueño también se te va, y ese es Durante, eso fue lo que pusimos en Durante. Ujú. Ya después en antes, ese creo que lo puso esta Alejandra, antes de consumir cristal. Ok, ¿qué cosas emocionales tenemos asociadas? Después en el de cristal, ¿qué me dijo, perdón, profe? ¿Qué cosas creemos que nos produce el cristal psicológicas? Es decir, Alucinaciones, la paranoia, tanto visual como auditiva, ok, sí produce desconfianza. El cristal sí produce mucha desconfianza. y los problemas que son, pues recompensa, pues son los cardiovasculares, las respiratorias, se te deterioran los dientes, tienes un aliento o un olor
que es el pH muy fuerte. Son más propensos a infecciones como el VIH, hepatitis A y B. Ok, muy bien. Sí, la cuestión psicológica del cristal es voy a trabajar mejor, voy a rendir mejor, creemos que con el cristal vamos a poder concentrarnos mejor. Es mucho dado a la productividad. La creencia psicológica del cristal es voy a estar más activo, voy a estar como muy profesional, ¿no? En la parte laboral es muy asociado. El aumento de energía y la euforia, ¿no? Sí, claro. Que eso te llevan a conductas de riesgo. Sí, claro. Sí. Ok, entonces el tercer equipo que le tocó fue, a ver, era marihuana, clonazepam. ¿Alguien que el clonazepam? ¿No? Bueno, en el clonazepam, por ejemplo, los efectos físicos, igual al aletargamiento, ¿no? Sueño. Las creencias, pues es la única forma que me puedo relajar, no puedo dormir, necesito para poder estar, mi paz puede estar bien. Efectos después de la recompensa, obviamente, como igual te produce como si estuvieras por una resaca, resequedad en la boca, aturdimiento, aletargamiento, igual todo para abajo. Y efectos a largo plazo con las clonazepam, chicos, son te da Alzheimer. Te vuelves muy propenso a enfermedades seniles cuando estás adulto. Está comprobado eso, que el clonazepam te produce enfermedades seniles, pérdida de memoria, cosas así. ¿Ok? Y el último, el LSD, ustedes, bueno, obviamente alteraciones en la percepción, ¿no? Ves cosas que no son, efectos físicos, pues incluso me atrevo a decir conexiones con Dios, es decir, los alucinógenos están muy psicológicamente, es decir, voy a tener un encuentro con Dios, voy a tener un encuentro con no sé quién, todo lo alucinógeno tiene que ver con voy a un retiro espiritual, como que me voy a conectar conmigo mismo, es algo muy psicológico de ese tipo de drogas. Y ahí sí no sé, chicos, qué pasa después de que te bajas del LSD. ¿Ustedes, alguien sabe? ¿Ha escuchado qué pasa después? ¿No? Sí, maestro. ¿Qué pasa? Causa fatiga, Fatiga, ok. dolores de cabeza, Ok. dificultad para concentrarse, cambios de humor, Ok. repentinos, sensación de confusión y reseca, Ok. psicología. Muy bien. Sí, Ok. no, psicología. Al final, el riesgo del LSD es la psicosis. Es la psicosis. Los alucinógenos sí son muy propensos a dar psicosis, trastornos psicóticos. ¿Ok? Dime, Brina. El LSD, después de que te termina, de que terminas El viaje. te baja el viaje, te quedas como con el viaje, ¿no? O sea, como que quieres regresar a como estabas, ¿no? Porque de hecho hasta el audio, bueno, cuando lo escuchas diferente, ¿no? Los colores los ves diferente totalmente, o sea, ajá, entonces ya como que te empiezas a viajar, ¿no? Todo se te hace muy cauteloso, los colores, el audio, piensas que estás escuchando la electricidad como pasa, ¿no? O sea, tienes como muy minucioso, tus sentidos se te alteran totalmente, hasta el tacto también como que todo lo sientes muy bonito, muy agradable, y ya cuando se te baja, quieres volver a sentir el efecto, pero si vuelves a consumir en ese mismo momento, ya no te vuelve a dar el efecto de como te dio, ¿no? Sí, Entonces tienes que esperar un cierto tiempo para que te vuelva a dar esa misma sensación, sí. ya. Sí, ahí el efecto a largo plazo son los trastornos psicóticos. Los alucinógenos dan brotes psicóticos, por lo mismo de la distorsión de la realidad. ¿Ok?
Bueno, chicos, vamos a ir cerrando nuestra clase. Quiero compartir con ustedes la plataforma. Vamos a platicar un poquito de plataforma. En esta semana sí va a haber tarea, chicos. Entonces quiero platicar acerca de la tarea. ¿Ya todos están en plataforma, chicos? ¿Ya todos están dentro? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, a ver, miren. Entonces, nuestra plataforma se llama IPA 28. Y bueno, aquí está, ¿no? Entonces, aquí le vamos a poner, esta es la página principal, y aquí le damos a trabajo en clase, la aplanamos y nos van a salir varias cosas, ¿no? Primero, bueno, el calendario, los formatos oficiales que ustedes tienen que hacer para sus presentaciones. Todos los trabajos tienen que tener una presentación. Aquí están, creo que son estos. Para que los puedan bajar, los puedan tener. Y bueno, aquí están las diapositivas de la clase, lo que hemos visto. Aquí están las diapositivas de la clase, por si quieren volver a verlo o no sé, quieren checar ahí algo. Y bueno, aquí se van a poner las grabaciones de la clase, ¿no? En este caso ya tenemos la grabación de la clase número 1. Estamos en la clase número 2. Entonces, si faltas un día, pues aquí puedes volver a ver la clase para que no te la pierdas, ¿no? No estés como muy desorientado de qué show. Posteriormente, ya vienen las actividades de aprendizaje. Y la que vamos a hacer esta semana es esta que está aquí. La actividad AA1. Tiene un valor de 15 puntos de tu calificación ya general. Como pueden ver ahí, la fecha nos dice que es el 25 de agosto a las 12 de la noche. Entonces, hoy estamos a 18. Eso quiere decir que el próximo lunes se vencería la primera clase, es decir, la primera tarea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer sobre eso, no? ¿Cuál va a ser la tarea que vamos a hacer? Ok, entonces le doy aquí para que nos dé todo y nos dice que vas a tener que hacer un mapa mental, sobre la conceptualización de la psicopatología de las adicciones. La tarea consiste en que con las primeras 2 clases que ya llevamos, puedas conocer los términos más importantes que están en este lado, ¿no? Ya vimos, por ejemplo, hoy psicopatología dual, vimos psicopatología, hemos visto sistema nervioso, hemos visto neuronas, hemos visto neurotransmisores, hemos visto sistema de recompensa, dopamina. Ya hemos visto la mayoría de los conceptos. Entonces, ahora vas a tratar de organizar toda esta información, lo vas a tratar de definir y lo que queremos ver, o lo que quiero ver, mejor dicho, es cómo comprendes todos estos conceptos y que los agrupes de alguna manera que se vea bonito, ¿no? Es decir, de alguna manera que encuentres sentido todos estos conceptos, ¿no? En dado caso de que tú no sepas qué es un mapa mental, aquí, compañeros, hay algunos videos, por ejemplo cómo se hace, cómo hacer un mapa mental, 10 consejos para hacer un mapa mental. Te puedes echar a hacer ahí una cuestión de ver cómo se hace. Hay algunos videos, por ejemplo, está interesante, lo que habla de la patología dual. Échatelo, estaría padre que lo vieras. Hay un video acerca del sistema de recompensa. Miren, aquí también está interesante. Está este video está muy interesante. Los 3 videos, yo creo que te los recomiendo que te los eches. Aviéntatelos. Igual un día que estés, no sé, tampoco es que un día que estés en el baño, bañándote, ahí ponen YouTube y lo pones a ver y estás escuchando, o cuando vayas en el carro, échate, en vez de echarte unas 2 canciones, échate estos videos. No sé, cuando estés ahí en tu casa, en vez de verte TikTok 10 minutos y échate uno de estos 3 videos. Tan padres, tan chidos, te va a ayudar. Entonces, esta es la primera tarea para el próximo día lunes.
preguntas hasta aquí. ¿Tienen alguna duda de la primera tarea? Sí, profe. Dime. Esa igual la vamos a escanear en PDF y la vamos a subir. Exactamente, sí. Lo pueden hacer de manera digital, es decir, hay algunos que son muy pro para las computadoras. Si lo puedes hacer en digital, lo puedes hacer, es decir, hay aplicaciones como Canva, alguna que desconozca, puedes hacerlo de manera digital. ¿Qué me gusta? Que definas los conceptos, que los pongas en una forma, por ejemplo, no sé, por ejemplo, clasificaciones de las drogas, y ahí pongas depresoras, y luego pongas estimulantes, y luego pongas, por ejemplo, alteración de la percepción, le encuentres un sentido de conexión y pongas un poco el concepto, y ahí un poquito de colorcito, un poco de imagen, y ahí vayas creando como un mapa conceptual, ¿vale? Pero sí es escaneado. También lo puedes hacer a mano, es decir, con plumones, con regla. Escaneas, tomas la foto, escaneas y subes la cuestión. ¿Ok? ¿Sí? Profesor, una pregunta. Dime. ¿Lo debo de hacer en una hoja blanca sobre qué lo debo de hacer o sobre las hojas que nos dijo que debemos imprimir? Ok. Mira, lo puedes hacer en una hoja, ¿cómo te explico? Pues en una hoja normal, una hoja de blanca, ahí lo puedes hacer, avientas, lo haces y ya nada más la escaneas. Las hojas, vean, creo que aquí vamos a ver algunas, por ejemplo, estos son los de la escuela, déjenme ver cuál es, pero no. Es esta, ¿no? Sí, es esta. Esta hoja nada más, pues básicamente imprimes esta, bueno, lo puedes hacer y aquí pones tus correos y declaras que el trabajo pues no es plagio y cada trabajo va a tener la conclusión, pero en este caso subes estas hojas, subes la conclusión, es decir, algunas palabras de qué aprendiste de la actividad y posteriormente subes pues en el mismo formato subes tu mapa conceptual, la hoja, ¿no? Por ejemplo, no sé, así, ¿no? O sea, subes una hoja y luego subes el formato, ¿sí? Una hoja blanca y el formato, ¿no? ¿Sí queda claro o no? Ah, sí, no, el formato está en donde dice formatos oficiales, ¿no? Exactamente. Esas hojas siempre tienen que hacerlas, se las va a pedir el profe Aarón, se las van a pedir los otros profes que ustedes tengan más adelante. Todos los trabajos tienen que tener la portada y la conclusión. Más aparte la hoja que ustedes presenten, en este caso el mapa conceptual. Correcto. Perfecto. Ok. Profe, ¿la podemos hacer en cartulina o papel bond? Claro, como ustedes gusten, nada más vuelvo a repetir, escanea el formato, ¿ok? Escanea, o sea, toma una foto o toma una foto que se vea clara y que se vea legible, ¿no? Eso es lo que me voy a entender, ¿ok? Ahora, bueno, no sé si tengan algún tipo de pregunta para enseñarles otras cosas que quisiera que vieran en la plataforma. ¿No? ¿Tienen alguna duda? Bueno, si no tienen alguna duda, si tienen alguna duda ahorita díganlo, ¿eh? O sea, no hay ningún problema que nos regresemos. Quiero que por favor, miren, déjenme, aquí hay varios libros que están interesantes, pero quiero que por favor chequen en la biblioteca, se llama IPA Biblioteca, chequen este manual. Ese manual, chicos, se llama Manual de Consejero, tomo 2. Hay 3. Yo nada más subí este, pero creo que te puede servir mucho, sobre todo para la cuestión de protocolos. Este manual, chicos, vienen todos los protocolos de principio al fin de los procesos que lleva el paciente. ¿Ok? ¿Por qué lo pongo? Porque vamos a ver algunos protocolos de estos en esta clase. Entonces, yo te recomiendo que lo imprimas, lo tengas ahí en tu clínica. Cada vez que tengas alguna duda, vayas ahí
o al menos lo tengas digital, lo descargues, ¿no? O sea, que sepas que existe y que está ahí el libro. Entonces, vean, por ejemplo, mira, les explico, mira. Aquí hay documentos donde te da cómo se tiene que hacer, por ejemplo, un consentimiento para mayores de edad. Es decir, para que una persona esté dentro de una clínica de rehabilitación tiene que haber un consentimiento informado. Te da el ejemplo de cómo se hace. No es como que vas a hacerlo, sino te dice cómo se hace y tú nada más lo tipeas o le pones ahí los datos de tu clínica, los datos de, pues, de dónde vives, todo ese tipo de cosas y ya te da como los datos, ¿ok? Igual, datos del consentimiento informado del paciente cuando es voluntario. Se tiene que notificar al Ministerio Público. Igual te da un ejemplo de cómo se hace. Vamos a hacer este lo vamos a ver, este anexo lo tenemos que hacer en clase, el análisis de consecuencias para tomar decisiones, eso lo vamos a ver. Y de aquí vamos a empezar, vean, los anexos. Vamos a hacer este cuestionario, la detección de sustancias, el ASIS, es decir, vamos a evaluar la cuestión de cuánto consume el paciente. Vamos a ocupar este anexo que habla acerca de evaluar la psicosis, vean, síntomas de psicosis. El anexo 10 y 11 que vamos a evaluar la depresión y la ansiedad. Y vamos a tener una entrevista inicial donde vamos a aprenderla, vamos a ver y vamos a ver este cuestionario de satisfacción de vida igual. Entonces, vean, en estas clases vamos a ver del anexo 5 al anexo 12, ¿ok? Entonces, chécalo, ve checándolo, ve leyéndolo para que tú pues ya sepas más o menos cómo vamos a estar lo que vamos a estar platicando. Pero el manual, por ejemplo, no solamente trae eso, sino va a traer los reportes individuales, el plan de consejería, incluso va a traer, por ejemplo, cuando ya salga el paciente, es decir, lo que tienes que hacer al finalizar. O sea, chécalo. Estaría interesante que le dieras una leída, para que tú sepas todos los protocolos que se ocupan dentro de la consejería en adicciones. Probablemente otros maestros te van a enseñar unos protocolos diferentes a los míos, pero los que yo te voy a enseñar son del 5 al 12, ¿ok? Para que tú sepas que está ahí, ¿ok? Ok, chicos, ¿dudas antes de estarnos retirando? Todo bien. ¿Todo en orden? Todo bien. bien. En orden. Sí, todo. Ok, chicos, perfecto. Perfecto, espérame. Nada más, denme chance. Denme chance 30 segundos, espérame. Ok, chicos, a ver. Ay, hijo de la noche. Ok. Es que quiero pasar lista, pero no se ve. A ver, ¿está Jesús Enrique? No, Sí. José Armando. Bueno, Ok, profe. ok. José Armando. ¿No? Juan Pablo. Sí, sí. Ok. Juan Pablo. Juan Pablo. Ok. Julio César. Marcos Antonio. Presente, profesor Julio César. Sí. Julio César. Marcos Antonio. Sí. Presente. Ok. Oliverio. Presente. Moisés. Moisés Niño, ¿no? José Lorenzo Puente, ¿no? José Arturo. Presente. Ok. Wendy.
Presente. Rosa Yasmín. Y Guadalupe Vázquez. Ok. ¿Faltó alguien, chicos? Sí, faltó Melina Noriega y Carlos Eduardo Martínez Aldaña. Espérame. Alejandra Eli también falté. También yo Noriega. creo que María Noriega, ¿quién más? Y Yo Carlos también falté. Eduardo. Carlos Eduardo. Ok. ¿Quién más? También yo falté, Alejandra profe. Alejandra, ¿qué? Perdón. Jacqueline Flores. Alejandra Flores. ¿Y quién más? Jorge También yo Eduardo falté. Jorge Eduardo. Ok. Saldívar Toledo. Ok. Jorge Eduardo Saldívar. Ok. ¿Quién más? También falté yo, Néstor. profe. ¿Perdón? Armando. Perdón. También falté yo, profe Armando. ¿Cómo te llamas, compañero? Perdón. Profe Armando. Ay, hijo de la mecha. Es que no te escucho bien, perdón. No te escucho tu nombre. Perdón, ¿cómo te llamas? José Armando. José Armando. Ya. Ok. Ya. Néstor Santoyo. Néstor Santoyo. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Para ver qué más nos has escuchado bien. ¿Nada más? Ok. Ok, chicos, vámonos. Pero, profe, Mande. tengo una pregunta rápida. Dime. O sea, ¿en qué apartado es donde subimos el archivo en PDF? Ah, ok. Bueno, les explico. ¿Desde Permítanme. dónde? A ver, vamos a ver. Dejen checo la plataforma otra vez. Aquí en tu plataforma va a aparecer la actividad A1. Ahí tienes que subirla. Chicos, vamos a apagar el micrófono. No sé qué tenga. Tienes en esta parte de aquí, te tienes que subir la actividad. ¿Ok? Cuando hagas, ahí puedes subir el trabajo. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí o no? Aquí están todos. Profe, ¿es en donde dice agregar trabajo? Es que como tal yo como soy maestro no tengo la misma, Ok. pero pues cuando le das clic, ahí te tiene que aparecer subir o algo así. Sí, de hecho dice agregar trabajo. O sea, Ah, bueno, yo me meto por el celular, ajá, le doy clic en el de mapa mental y ahí dice agregar trabajo. exactamente. Sí. Ok. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Vámonos, compañeros. Que tengan bonita noche. Nos vemos el próximo lunes. Descansen. Salud. Buenas noches. Hasta luego. Bye, Hasta luego, buenas profe. noches. Hasta luego. Un abrazo.